Hola amigos, a todos, bienvenidos a ¿verdad? A esta serie de programas que estamos llevando. Mi nombre es José Sosa y soy misionero apóstol de la palabra junto con aquí el hermano. Alfredo Joya, pues un gusto que nos estén sintonizando una vez más a través de esta plataforma. Pues como bien lo dice el hermano, vamos a estar compartiendo alguna serie de temas relacionados con, por supuesto, ¿verdad? La iglesia católica. Y pues eh, gracias a las personas que vayan a ver este video. Y pues este día, pues vamos a ver el tema del purgatorio. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, hermano? Sí, bueno, me parece muy bien, es un tema muy interesante y pues también controversial en el sentido de que hay muchas personas hoy en día pues que no creen que existe el purgatorio. Pues entonces vamos a comprobar o pues a dar algunas citas bíblicas donde la palabra de Dios también nos asegura de que pues sí, el purgatorio existe. Y claro, antes de comenzar pues hay que decir que no existe en la Biblia la palabra purgatorio. Entonces no es que vamos a comprobar y decir vamos a encontrar en la Biblia la palabra purgatorio, sino que vamos a encontrar en la Biblia donde nos muestra o sea, más bien la enseñanza en donde dice esta enseñanza de la existencia del purgatorio. Por lo tanto, vamos a comenzar, ¿verdad? Diciendo de que existen tres estados de vida. Uno, pues, el estado, pues, de el cielo, el estado de el purgatorio y estado del infierno. Entonces, porque popularmente se dice tres lugares, pero en este caso, pues, no se le podría llamar lugares porque un lugar es un lugar pues físico, ¿no? Donde decimos Nueva York, pues está al lado de, por decirlo así, Nueva Jersey, está debajo de Canadá y entonces estamos especificando dónde está ese lugar. En el caso de el purgatorio, el infierno y el cielo son estados de vida. Porque pues mientras estamos en este mundo sí ocupamos un lugar, pero cuando morimos ya no necesitamos un lugar. Entonces a esto le llamamos, o la iglesia pues, le llama un estado de vida según, ¿verdad? Si ya murió, pues, y que hay tres posibles estados a donde el que fallece Bueno. va, o el que muere, ¿verdad? Bueno, estamos claros entonces que la palabra purgatorio no la vamos a encontrar en la Biblia. No la vamos a encontrar. Como también pues tampoco vamos a encontrar el nombre de cualquier otra cosa. La misma palabra Biblia no va a estar en la Biblia y vemos que la Biblia existe. Entonces, así también pues cualquier otro nombre, cualquier otra cosa podemos buscarlo en la Biblia, no lo vamos a encontrar. Pero no porque no esté en la Biblia, no significa que no exista. Así es. Entonces, esta enseñanza de Biblia y apologética está dirigida especialmente a nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Con estos programas no queremos nosotros, pues, contradecir a nadie, no venimos aquí a tratar de convencer a nadie, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer es que estos programas ayuden a aquel católico que tiene dudas, ¿no? O que le han metido dudas acerca de su fe. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en el purgatorio? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a tratar de demostrar. Y sabe que incluso sin la escritura, uno cuando sabe que ha hecho algo malo, tiene que pagar, ¿sí o no?
no se puede escapar así por así. Si uno, en la misma justicia aquí, terrenal, ¿no? Si uno hace algo malo, pues lo llevan preso. Si uno comete una infracción de tráfico, pues hay que pagar. Hay que pagar. Sí. No se puede hacer así. Ya me arrepiento de que me tiré esa stop. Y no pasa nada. Y perdóneme. Sí. Ok, está bien, vete. No le dice así. No, ok, está bien, te puedes ir. Pero hay que pagar un ticket. Sí. Entonces, casi que por lógica, si uno actúa mal, hay algo que uno tiene que enmendarse. Así es. Entonces, y pues el Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 21:8 nos dice que, hombre, que nada manchado va a entrar al reino de Dios. Y si uno ha cometido tanto pecado, uno y otro día, una y otra vez, entonces, pues todas esas cositas, por pequeñas que sean, pues hay que haber un lugar donde Sí. nos vamos a purificar. Así mismo es. De hecho, por naturaleza, pues el hombre, el ser humano, pues la naturaleza humana ha sido manchada desde el principio, ¿verdad? Por un solo hombre que pecó, ¿verdad? Entre el pecado en el mundo. Entonces, desde entonces el pecado o sea, la mancha de pecado la heredamos. Y por lo tanto, o por consiguiente, todos somos pecadores. Ese es uno. Lo otro es que todos seguimos pecando. La misma palabra de Dios dice que el hombre peca siempre, a cada rato. Y la misma carta a San Juan también nos dice que mentiroso es aquel que dice que no tiene pecado. Entonces, por eso el Apocalipsis nos va a decir pues que es el mismo, ¿verdad?, apóstol San Juan que escribió este libro del Apocalipsis, que dice que al cielo no puede entrar nada manchado. Entonces, con este cuerpo no podemos entrar al cielo. Este cuerpo tiene que ser purificado o transformado para poder entrar al cielo. Entonces, ¿qué pasa? El que muere en gracia de Dios, esta es la enseñanza de la Iglesia Católica. El que muere en gracia de Dios, ¿verdad?, pero que aún tiene alguna mancha de pecado, alguna pena que no ha terminado de pagar, ¿verdad?, o mancha de pecado en general, va a este lugar de purificación, ¿no? Entonces, y pasa de, como decimos, a un estado entonces de purificación. Vamos a ver. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso, pero primero, pues para introducir, porque no hemos introducido este tema aún, vamos a ver qué nos dice la introducción del tema. ¿Qué pasa con los que mueren en paz con Dios y al mismo tiempo no se encuentran completamente purificados? Así como están, no pueden contemplar a Dios. En realidad dice la palabra de Dios: en ella no entrará nada manchado. Apocalipsis 21:27. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de purificación en otra vida? Claro que sí existe. La Biblia contesta afirmativamente. Mateo 12:32. Vamos entonces a buscar en el Evangelio de Mateo 12:32 para ver la primera pista que la palabra de Dios nos da acerca de esta enseñanza. Okay. Dice así: al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en esta vida ni en la otra. Bien, ahí entonces dice, ¿no?, ni en esta vida ni en la otra. Entonces, vamos a analizar este texto un poquito, a reflexionar en este texto. Dice, ni en esta vida ni en la otra. ¿Quién dice estas palabras? Las está diciendo Jesús personalmente. Dice, al que insulte al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que insulte al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en esta vida, la que estamos viviendo aquí presente, ni en la otra. ¿A qué se refiere ni en la otra? Vaya, hay algunos que dicen, que piensan que si yo pertenezco a un grupo en particular y estoy con Dios, o porque pertenezco a este grupo, acepté a Cristo, soy miembro de este grupo religioso,
donde todos somos buenos, no tomamos, no fumamos, no nos emborrachamos, o sea, no cometemos pecados, somos lo mejor y no cabe duda, a lo mejor sí, va, claro que con la ayuda de Dios todo se puede. Dicen entonces, van directamente al cielo. Directamente al cielo. Muy bien. Si Jesús está hablando de la otra vida y si se dice que va directamente al cielo, eso quiere decir que ya no hay un juicio. Pero entonces, ¿por qué Jesús está diciendo en la otra vida? ¿De qué está hablando? Está hablando después de muerte, después de la muerte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Entonces, existe sí la posibilidad de un perdón en la otra vida, o sea, otra vida después de muerte. Y como ya dijimos que al cielo no puede entrar nada manchado, entonces tiene que haber entonces otro lugar donde hay una posibilidad de perdón. Entonces, a este otro lugar o estado de vida nosotros le llamamos purgatorio, o la iglesia católica, apostólica, romana, ¿verdad? Le llama purgatorio. Bueno, y no solo romana, también ortodoxa o oriental, ¿sí? Porque existe la iglesia católica ortodoxa. Ellos también tienen la misma doctrina, ¿sí? Entonces, y para no confundir, pues sí, esa es la única, diría, la única otra iglesia, además de la católica, que es católica, porque hoy en día hay algunos grupos pequeños que se hacen llamar iglesia católica y le agregan algo más, pero estos no son, pues, católicos, no, de los católicos romanos, apostólicos romanos o ortodoxos. Entonces, dice, no entrar nada manchado, entonces quiere decir que en la otra vida, antes de entrar al cielo, debe de haber una posibilidad de perdón. ¿Verdad? Sí. Después también la Biblia nos presenta algunos otros textos ya en el Nuevo Testamento acerca de cómo será esta purificación y cómo se da este purgatorio. El purgatorio quiere decir purificación, ¿verdad? Y vamos a leer para ello, vamos a buscar ahí la primera carta a los Corintios. 3. Capítulo 3. Desde el 13. Vamos a leer desde el 13 en adelante. Muy bien. Un día se verá el trabajo de cada uno. Un día. Un día. Será público en el día del juicio, dice. Hay que ponerle mente a eso. Cuando todo sea probado por el fuego, dice. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, dice. Pero como a través del fuego. Se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Ahí está entonces. ¿Sí ve? Dice, entonces, será probado por el fuego. Y no es el fuego del infierno. ¿Sí ve? Tiene que pensar bien claro. No es el fuego del infierno, porque del infierno ya no sale nadie. Del infierno ya no sale nadie. Una vez que va al infierno, ya no sale de allí. Pero de este fuego de prueba, de purificación, sí, se salvará, dice. Pero como quien pasa por el fuego, todo chamuscado, pues, pero se salvará. Entonces a eso se le llama estado de purificación, de purgación, purgatorio. Lo dice la Biblia. No lo dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, pues, obviamente tiene la doctrina
desde un principio, porque así fue dada desde los primeros cristianos. Estamos hablando de San Pablo, el que está diciendo esto. ¿De dónde pues sabe San Pablo todo esto? Bueno, lo recibió de quien lo recibió él. Él lo recibió, dice, él cuenta directamente de Dios, pero también él se formó. ¿Con quiénes? Con los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. No es que San Pablo hoy se convirtió y mañana salió a predicar. Claro, él era un gran estudiado, preparado en la ley de los judíos. Pero él mismo tuvo que prepararse antes de salir a predicar. No fue así a la ligera. Además de eso, él mismo va, dice, a tener un encuentro para recibir una aprobación de parte de los jefes de la iglesia. Subí a Jerusalén, dice, ¿verdad? Para encontrarme con los cabezas de la iglesia, para ver si yo no estaba tirando, dice, ganchos o pescosadas al aire, para ver si mi trabajo era bien. Entonces lo recibe de los apóstoles, de Jesús directamente, pero también se forma de parte de los apóstoles, a quienes se les encargó el depósito de la fe. Muy bien. Seguidamente dice, ¿cómo se puede realizar esta purificación? Bueno, es mediante el sufrimiento. Y que esto puede simbolizar el fuego, por medio del fuego. O sea, el fuego es un símbolo de tormentos, sufrimientos. Por ejemplo, tenemos una parábola donde Jesús nos presenta a un hombre rico y un hombre pobre. Dice que muere el pobre y es llevado por los ángeles. Muere el rico y ¿qué? Lo enterraron, dice, no fue llevado por los ángeles. Este Lázaro sí fue llevado pues directamente al seno de Abraham. Mientras que el rico, por no compartir sus bienes con los pobres, ¿verdad? Algo que estaba en la ley de Moisés, algo que está en la ley pues desde antiguo, desde el Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, y no cumple la ley, ha fallado la ley. Entonces este hombre no está en gracia, o sea, está en gracia de Dios, muere en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe, es un hombre creyente. ¿Por qué es un hombre de fe? Porque reconoce a Abraham como su Señor de fe, ¿sí? Padre, le dice, Padre Abraham. ¿Dónde está eso? Yo creo que este evangelio está en Lucas 16. Lucas 16, del 9, a ver, ¿dónde está? Del 19 en adelante, ¿sí? Del 19 en adelante, se le llama el rico y Lázaro, o el rico y el pobre Lázaro. Entonces, pues ahí, pues cualquiera pues dirá, pues entonces si el pobre, pasó directamente al cielo, ¿dónde está lo del purgatorio? Se diría así, porque... O también otro caso similar, sí, el caso del buen ladrón. Dice que fue llevado, hoy mismo estarás en el paraíso. En el paraíso. ¿Dónde está el purgatorio? Pueden decir los hermanos. Entonces, sí. Obviamente, pues sí, hay casos de que la persona puede ir directamente al cielo, ¿sí? Una vez que muere. Ahora, no el cuerpo, hay que tener eso bien claro, porque vaya, el cuerpo del ladrón se quedó ahí en la cruz hasta que se le comieron los buitres, ¿verdad? Porque ese era el castigo. El castigo era que crucificarlos hasta que se derramara toda la sangre y murieran en la cruz y después que se los comieran los buitres. Por eso el cuerpo de Jesús
es un caso especial, porque José de Arimatea pide el cuerpo para enterrarlo, para darle buena sepultura. Entonces, como tenía influencias, este José, pues se lo dan. Como Pilato le entrega el cuerpo, ¿verdad? Entonces, claro, ya es un plan de Dios también. O sea, que no vamos a decir que por José Arimatea, o sea, no, es un plan de Dios. Siempre, pues, claro, Dios pone los medios, en este caso a José. Pero volviendo a la parábola y volviendo al buen ladrón, a los que dicen, ¿ves? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué ahora van a decir que no le dijo vas a estar en el purgatorio y luego vas a ir al cielo? Dicen algunos. Bueno, estamos explicando de que hay casos que sí. Dios, como es Dios, Él hace lo que Él quiere, ¿no? Y puede llevar a uno directamente al cielo también. Bueno, pero hay que ver primero las dos partes, ¿no? El buen ladrón se arrepintió a último momento. ¿Sí ve? Delante del Señor, allí se confesó, allí mismo se confesó con el sumo sacerdote que es Jesús. Demostró su arrepentimiento, todo lo que había hecho. Allí confesó todo lo que había hecho. Y Jesús tuvo misericordia de él, por ver el arrepentimiento que tenía. Eso no fue como el drama que estamos acostumbrados a ver en las películas o aquí por allá, ¿no? Que se hace. No, este hombre lloró, estaba arrepentido, que lloraba lágrimas y le decía, ¿cómo puede ser tan ingrato al otro? Que estás insultándolo a él que es santo. Entonces, vemos en ese caso que Jesús ve el arrepentimiento desde el ladrón y se lo lleva. Dice, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es llevado junto con él. Lázaro también fue llevado con Abraham al seno de Abraham, el pobre Lázaro. Porque no vamos a confundir con el Lázaro, hermano de Marta y María. Sí. Este lo resucitó el Señor, tenía 4 días de muerto, para que no vaya a haber confusión también por ahí. Pero, entonces ve, este rico que está sufriendo tormentos, dice, grita, Padre Abraham, manda, o sea, porque ve a Lázaro, ahora sí reconoce. Es una gran reflexión. A mí me encanta este pasaje del Evangelio, porque es una gran reflexión, ¿no? Ve hacia arriba, dice, y ve a Lázaro en el seno de Abraham. Miren nomás. Entonces dice, a Lázaro, ahora lo nombra. Yo siempre cuando predico acerca de este tema, yo digo que ahora sí lo reconoce como amigo. Ahora sí lo conoce por su nombre, Lázaro. Cuando estaba al pie de la puerta, el pobre no lo volteaba ni a ver. ¿Ve? Ni siquiera ni pío le hacía. ¿Verdad? Dice que el hombre deseaba que comer, aunque sea, ¿verdad?, de las migajas. Pero ni siquiera las migajas le tiraban. Y se banqueteaba todos los días, dice el rico. Pero ahora lo ve allá y dice, Lázaro, manda a Lázaro. Lo reconoce ahora. ¿Sí? Porque estos tormentos, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué dice? Porque estas llamas, ¿sí ve? Ahí está la representación, el símbolo del sufrimiento, del fuego. ¿Sí? Esta llama me atormenta. Alguien me va a decir por ahí, no, mire, usted está equivocado, porque la palabra de Dios dice infierno. Y fue llevado, ¿verdad? Estando en el infierno, dice, porque sí lo dice. Dice infierno aquí. Pero hay que distinguir una cosa. A lo que le llamaban infierno o infiernos al tiempo de la Biblia, era el lugar de los muertos, el lugar de donde iban los muertos, a las oscuridades, que para ellos eran lugares subterráneos. Entonces por eso dice, y fue al infierno.
estando en el infierno, dice, ¿verdad? Estando en el infierno. Alto, alto, no tan a la carrera. Infiernos le llamaban a los lugares subterráneos que ellos pensaban donde iban los muertos cuando morían. ¿Sí? Por eso en los salmos o en los libros del Antiguo Testamento vamos a encontrar que dice, me ha sacado de la fosa, me ha sacado de la oscuridad de la muerte, porque esa era la mentalidad. Me contaba entre los muertos. Sí. Entonces, allí dice eso, al infierno. Pero el infierno no es el lago de fuego que menciona Mateo 24. No es el lugar de donde el gusano no muere, jamás, que menciona el profeta Isaías, no acerca del lugar, el infierno. Entonces, hay que saber entonces distinguir entre una cosa y la otra. ¿Sí? Isaías 66, del 24, en varias ocasiones, también el 33 se menciona. Marcos, también Marcos 9, 47 y 49 menciona este lugar temible, ¿no? El lago de fuego, el horno ardiente. Es otra palabra que se usa en la Biblia para referirse al infierno. El horno ardiente, ¿no? El lago de fuego, el gusano que no muere jamás y que atormenta, dice, ¿no? Bien. Así es. Adelante, hermano. Pues ahí quisiera agregar algo más. Pues es que cuando dice que el caso del buen ladrón que fue llevado al cielo, dice, hoy mismo estarás en el paraíso. Sabemos, estamos de acuerdo que el purgatorio es un lugar es un estado de sufrimiento. De sufrimiento, obviamente, de prueba. Los pecados entonces se perdonan, pues de alguna manera pues hay que sufrir. Correcto. Hay que sufrir. Entonces vemos ahí pues de que este ladrón pues sufrió mucho la forma en que murió, fue crucificado, y pues la agonía que él pasó en ese momento, sus pecados pudo haberlos pagado por ese sufrimiento tal. Claro. Entonces, sí. O sea que el purgatorio, también en esta vida podemos pagar muchos pecados. Sí, de hecho muchos santos de la Iglesia Católica o santas también han pedido de que pues su purificación sea mejor aquí en esta vida. Le pasó a Santa Faustina Kowalska, ¿verdad? Esta monja que era vidente y vio pues las apariciones que Jesús le mostraba, ¿no? Entonces, y ella tenía como en esos éxtasis que tenía, pues tenía conversaciones con Jesús, y ella pues Jesús le mostró el purgatorio, le mostró el infierno. Entonces ella pues temiendo, ¿no? A todo eso, ¿no? Peor el infierno, porque el purgatorio no es un lugar o un estado pues como así fácil, porque tú me hiciste esa pregunta antes de comenzar el programa. Pues quisiera ir al purgatorio. Le digo yo, no, yo no quisiera ir al purgatorio. Eso es un lugar, no es agradable. Yo quiero que el día que me muera y que Dios me lleve así como al buen ladrón, ¿verdad? Que bueno fuera, ¿verdad? Porque no es agradable tampoco. Y hay que... Otra cosa que me gustaría que quede bien claro, tanto para los católicos como para los hermanos que piensan que nosotros los católicos decimos que el lugar del purgatorio o que el purgatorio es una segunda oportunidad. No, señor, de ninguna manera.
el catecismo de la Iglesia Católica en ninguna parte nos enseña que cuando nos da la enseñanza del purgatorio que dice que es una segunda oportunidad. No, no venga aquí con cuentos o usted católico si tenía esperanza de decir, bueno, voy a hacer cualquier cosita y de todas maneras, pues aunque sea el purgatorio voy a parar. No, Señor, Dios no le da permiso a nadie de que peque, a nadie. No le da, de hecho, previene al hombre de que peque, siempre. Entonces, no, dice la iglesia, enseña, si el cristiano bautizado, miembro del cuerpo místico de Cristo, muere y muere gracias de Dios, pero que aún tiene alguna mancha que no ha pagado, ¿verdad? Tiene que pasar por este estado de purificación, al que le llamamos purgatorio. Entonces, eso es lo que enseña. Entonces, pocas palabras, pues vemos que es para aquella persona que en su vida, pues trató de hacer la voluntad de Dios, pero que pues evidentemente como cualquier otra persona, pues falló una y otra vez, pero se mantuvo en la lucha, no como aquel que ya definitivamente pues ya lo hace ya de hecho, pues que no quiere, no quiere y pues es su decisión, por eso él mismo se condena, Dios no condena a nadie. Entonces ya, pues, pero tenemos el camino libre. Y luego pues para terminar de lo otro que estaba diciendo, el caso de Lázaro también. ¿Por qué este fue al cielo así directamente? Pues porque en su estancia en esta tierra, pues sufrió hambre, sufrió enfermedades, sufrió a saber cuántas cosas. Porque la Biblia ese personaje nos describe. Entonces sí sufrió para pues estar en el cielo. Y el purgatorio, como les decía, se puede empezar a pagar aquellos pecados que hemos cometido, porque también Lázaro de repente tenía algunos pecados por ahí, pero tras el sufrimiento que vivió en esta tierra, también pues los purificó. Así mismo es. Eso. Sí, porque allí lo que le dice, lo que le tacha o le reprocha Dios, porque Dios es la figura de Abraham en esta parábola. O sea, Abraham más bien es la figura de Dios, que es lo contrario, sería lo contrario, ¿no? Abraham es la figura del Padre, Dios. Y entonces le dijo, hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Así es que ahora él se encuentra aquí su consuelo, y tú en cambio tormentos. Entonces es una parábola en donde Jesús está tratando de enseñar qué se debe hacer con los bienes que Dios nos da, que nos regala. No es para amontonarlos para uno mismo, para uno solo, sino para compartirlos con los que necesitan. Él tenía al necesitado enfrente de su casa, pero nunca lo ayudó. Nos puede pasar a muchos, a nosotros mismos. ¿Ve? ¿Cuántos Lázaros hay a nuestros lados y solo pasamos de largo? No nos detenemos para echarle una mano. Hay que tener cuidado y no pensar de que la salvación es así nomás de fácil, pertenecer a la Iglesia Católica, pertenecer a la Iglesia Evangélica, de la denominación que sea. No, señor, no se engañe y no se deje engañar, porque es que ahora le vienen vendiendo un tipo de salvación muy fácil. Con solo que usted aporte de limosna al templo y del diezmo y de esto y de lo otro, y venga todos los fines de semana o todos los días al templo, usted ya está salvo. No, señor, no se engañe. No se engañe, porque para eso se necesita mucho más que eso. Se necesita, mire, cumplir la palabra de Dios. Aquí nos está presentando algunas cosas que necesitamos hacer. Otra cosa importante, Alfredo. Ahí, una pregunta, ¿no? que vendría a la mesa.
que estamos hablando de este caso, ¿no? De los muertos ya. Yeah. Dice, la pregunta dice, ¿podemos ayudar a los difuntos en su purificación? La Biblia contesta afirmativamente. Bueno, si ve, entonces esa es una pregunta. Porque otra vez, allá afuera dicen, no, ya el muerto está muerto. Otros dicen, no, el muerto al hoyo y el vivo al cojollo. Y, Apoyo. ¿sí? Y dice, no, pues ya el que se murió y no hay nada que se puede hacer. ¿Sabes quién es que dice estas palabras? El enemigo, el diablo. Porque el diablo no quiere pues que tú trates de ayudar a alguien. El diablo quiere llevárselo. Aquel, especialmente aquel que era más pecador, pues ese dice, ya me pertenece a mí. Pero alto, alto, porque nosotros como bautizados, miembros del cuerpo de Cristo, que somos todos, tanto vivos y muertos, podemos ayudar a los muertos. Mire, busquemos en la Biblia el segundo libro de los Macabeos. 12:46. Segundo libro de los Macabeos 12:46. Allí hay una gran enseñanza. Ahora, este libro, claro, está en la Biblia católica, porque la Biblia católica está completa, con 73 libros. Hay otras Biblias por allá que usan algunos otros hermanos que solo tienen 66 libros. Eso quiere decir que le faltan 7. Entonces, entre esos 7 que le falta a esas Biblias, está estos 2 libros, que es la primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Nosotros vamos a leer ahora mismo segunda de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46. Claro, la lectura, el pasaje de esta lectura empieza en el 38. Entonces, pero nosotros hoy no tenemos tiempo de leer todo. Vamos a leer, detenernos en el versículo que necesitamos llegar. 46. Sí, algunas Biblias no tienen el libro, el versículo 46. Sí. Pero pues está el 45, entonces Okay. es un error de imprenta. Sí, adelante entonces. Dice, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces aquí están haciendo una clase de colecta, de oraciones, una clase de intercesiones. Nosotros también le llamamos indulgencias para los que habían muerto. Entonces dice que estaban haciendo esto para que ofreció el sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de sus pecados. Estos hombres, en todo el texto dice que habían, después de la batalla, habían pues conquistado la ciudad enemiga y habían recolectado algunos artículos de los pueblos paganos que eran religiosos para ellos. Entonces, para los judíos era algo idolátrico, no podían ni tocarlo. Entonces, pero ellos, como eran de oro o plata, eran de material precioso, metales preciosos, entonces costaba mucho, se los habían embolsado. Y cuando estaban recogiendo los cuerpos, encontraron en sus bolsillos estos idolitos, ¿no? De una diosa o un dios de estos pueblos. Entonces cayeron en la cuenta que Dios había hecho sucumbir a estos soldados porque habían cometido pecado de idolatría. Pero aún así, ellos están tratando de salvarlos, que Dios les perdone sus pecados. Dice que hicieron ofrendas, colectas, oraciones para llevarlas también al templo y que se les fueran perdonados el pecado de idolatría que habían cometido. A pesar de que era un pecado muy
muy grave. Exacto, a pesar de que era un pecado muy grave. Así es. Entonces, es más, en el mismo Nuevo Testamento, ¿sí? Ya 2 minutos más y ya tenemos que San Pablo pues intercede también, pide misericordia por Onífero, ¿no? Segunda Timoteos, capítulo 1, 16 al 18, dice que el Señor derrame misericordia sobre la casa de Onífero, porque muchas veces me ha dado nuevo aliento, sin avergonzarse de estas cadenas. Al contrario, que vino a Roma, me buscó activamente y me encontró. Que el Señor le conceda encontrar la misericordia en aquel día. ¿En cuál día? En el día del juicio, en el día de la resurrección. Otro texto bíblico, 1 Corintios 12, 26. Dice que los miembros del cuerpo se preocupan unos de los otros. Entonces nosotros, como formamos parte, les decía, del cuerpo de Cristo, místico de Cristo, la iglesia, ve los vivos, los que están en el purgatorio y los muertos que están ya en el cielo. A esto se le llama iglesia peregrina de la tierra, iglesia purgante del purgatorio, iglesia triunfante del cielo. Los santos que ya están con Dios en el cielo se llama la iglesia triunfante. Entonces, y ya con esto pues terminamos, ¿sí? Dice que, bueno, dice aquí Alfredo que hay otro texto que es muy importante que hay que leer, Colosenses 1:24. Dice, en el presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, así completo lo que a mi carne le falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero también el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, ahí está. Y habla de lo que le falta, los sufrimientos que le falta. Entonces, dos cosas, como decíamos. ¿Cuál es el purgatorio? ¿Cómo es el paso del purgatorio? Por medio de un sufrimiento. El alma tiene que pasar por un tormento, sufrimiento, si es que tiene alguna mancha. Así es, y pues también en Filipenses 2:10 vemos de que lo que dice San Pablo respecto a Jesús, dice, Filipenses 2:10 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la iglesia triunfante, en la tierra, nosotros, y mire lo que dice después, y entre los muertos, dice. O sea que hace referencia a otro estado. Claro. No es el cielo, porque ya lo mencionó, tampoco es la tierra, porque ya lo mencionó, y entonces hay otro lugar. Y Correcto. entre los muertos, dice. Entre los muertos. Entonces lo que el hermano estaba diciendo, cómo se le llamaba a ese lugar, cuando una persona moría, que iban, ¿no? Entonces, a ese otro lugar, pues la iglesia católica le llama el purgatorio, ¿no? Porque a esas personas, esas almas que están ahí, San Pablo dice que al nombre de Jesús se arrodillen aquellas personas, aquellas almas, ¿no? Entonces, y así pues en la Biblia vemos más citas bíblicas en las que no dice la palabra purgatorio como lo dijimos, ¿no? Pero hacen referencia a esta doctrina. Lo único que de repente pues nosotros no dedicamos el tiempo para darnos cuenta. También pues por esto es importante también, digámoslo claro, para estudiar. Yeah. No tomamos el tiempo por esto para es importante estudiar pues no solo la Biblia, sí, voy a ver dónde está, no, sino que pues hay diferentes enseñanzas de algunos padres de la iglesia, personas que pues nos ayudan a poder entender mejor la Sagrada Escritura. Entonces, pero sí, todo está en la Sagrada Escritura en cuanto al purgatorio, pues las otras enseñanzas también. Lo único que hay que tener el tiempo para investigar y pues darnos cuenta. Algo que todo católico pues tendría que tener
mínimo un curso básico en cuanto a la doctrina de la iglesia y que conozca desde las escrituras. Pero hoy día pues vemos de que muchas personas que tienen cargos grandes en la iglesia y usted le hace preguntas de este calibre y pues nos dejan con la misma duda, nos dejan lo mismo o peor. Entonces es necesario que conozcamos las escrituras. Entonces, Sí, es muy importante porque, pues sí, ¿verdad? Hoy en día, y que hoy en día está mucho más fácil poder, ¿verdad? Vaya, hoy ustedes aquí van a través de estos videos, pueden aprender algo, ¿no? Y no es que nosotros seamos expertos, pero pues tenemos alguna clase de idea porque hemos estudiado algo y nos hemos dedicado un poco de tiempo a buscar, a investigar, y así pues tener pues una base de lo que uno pues cree. No puede cualquiera venir y decir, no, que es que tú lo que estás creyendo no es así. A ver, entonces explícame tú, porque según yo lo que he estudiado, sí, es así. Y yo lamento, la verdad, cuando hay personas que hasta se ríen porque ven a algunas gente que están rezando por los difuntos. Se ríen y se burlan. Y entonces no se dan cuenta pues lo que en realidad pues lo hacen, como diría San Esteban, diría Jesús, no les tengas en cuenta porque no saben lo que hacen. En realidad, no saben lo que dicen, lo que hacen, cuando se burlan así de esta manera. así es, pues la invitación, católico o cualquier otra persona de alguna otra denominación, pues ábranse a la verdad, despierten la mente, como dicen, e investiguen, no solamente se queden con lo que nosotros les estamos diciendo, por ejemplo, sino que vayan a la escritura. Por eso nosotros les damos citas bíblicas para que lo comprueben. No, porque aquí no se trata tanto de sentir, ¿no? En la iglesia católica, porque afuera en otros cultos que se hacen, usted va, lo recibe bonito, la euforia que se siente con los cantos, aquel predicador que grita, que se alza y que no hace tantas cosas, y que pues ciertamente estas personas pues pueden decir verdades y que son cosas ciertas, ¿no? Pero ahora bien, hay que pensar, por eso Dios nos ha dado un sentido, este sentido de analizar las cosas, de ir más allá. No somos como los animales que no piensan, nosotros tenemos un pensamiento, nos dio la razón para cuestionar lo que recibimos, si esto nos conviene o no nos conviene. Entonces, la invitación es esa, a que despierten, vayan, investiguen, pregunten, no es malo. Entonces, cualquier cosa, pues preguntas, comentarios, pues se los vamos a agradecer y pues... Sí, vamos a estar chequeando estos videos. Si tiene comentarios, usted póngalos allí, alguna opinión o quiere cuestionar algo, preguntar algo. Pónganos los comentarios allí y vamos a contestar, vamos a estar pendientes de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Recuerden, sonría, dé amor a los demás, que no da cuesta. Bendiciones.